En Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimado televidente, le saluda Éter Núñez desde las instalaciones de la Biblioteca Central Juan Antonio Medina Durón para presentar el segmento Taller de la Palabra de su programa Nuestra Lengua. Hoy en pantalla tenemos por tercera ocasión a Vilma Castillo, más conocida como su averiguática amiga Vilcast. Hoy pues trataremos un tema de ortografía, actualizaciones de la ortografía según la Real Academia Española. Y pues Vilma es columnista en el diario La Tribuna, Sí. Tiene una sección que se llama Pecadillos Idiomáticos. También aparece, en el programa Expreso Gramatical de Radio América. Así es. Y pues en noviembre va a cumplir 30 años llevando educación en temas de la lengua española al pueblo hondureño en general. Y también ella ha sido escritora de libros de ortografía. Y de redacción. Vilma? Y de redacción. Sí, Muy así bien. es. Muchas gracias, Éter, por esta presentación y precisamente a decirle a todos nuestros teleapasionados del idioma español en este traslape de cultura, información, conocimiento, que vamos a hablarles de las novedades de la Real Academia Española, pese a que su libro fue editado en el 2010, son 800 páginas, Éter, y teleapasionados que estamos estudiando aún, pero hemos extractado lo más importante para hablar nuestro idioma, escribirlo correctamente y hablarlo apropiadamente. Empezamos sobre la exclusión de los dígrafos che y elle. La che quedó dentro de la C y la elle quedó dentro de la L. ¿Por qué? En nuestro abecedario, definitivamente, el abecedario entre los signos che y elle, ya que en realidad no son letras, sino dígrafos. Esto es conjunto de dos letras o grafemas que representan un solo fonema. Entonces, ahora tenemos 27 letras en nuestro alfabeto. Es así, Vilma, ¿verdad? Así es, antes eran 29. Entonces, ahora tenemos 27. En pantalla vamos a ver las 27 letras de nuestro alfabeto y sus nombres. Entonces, ahora tienen, cada letra ahora tiene un solo nombre. Solo nombre. Decidió la nueva actualización y vamos a leer el nombre de cada uno. En pantalla vamos a verlo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, ¿verdad? Que antes tenía doble nombre, ahora R únicamente, S, T, U, V, cuidado con V, ¿verdad? Porque antes solía llamarse de otra manera, W, X, Y y Z. Precisamente, esas son la pronunciación correcta de nuestro abecedario. Y ahora vamos a hablar sobre la letra V. Se denomina simplemente V entre aquellos hispanohablantes que utilizan el nombre V para la letra V. En cambio, quienes llaman B corta, B chica, B chiquita, B pequeña o B baja, a la V o V utilizan habitualmente para la V las denominaciones complejas. Ejemplo, B larga, B grande o B alta, añadiendo en cada caso el adjetivo opuesto al que emplean para referirse a la V o la B corta, que es la que utilizamos acá nosotros en América. Entonces, ahora B y V. Así B vamos a llamarla. Y V. ¿Verdad? Entonces, Sí. Cuidado con esto. Y la letra W, mejor dicho, presenta también varios nombres. W, W,
W y W. Este último es como un calco del inglés, ¿verdad? Por traducción. Se da preferencia a la denominación W, por ser V el nombre común recomendado para la letra V y ser más natural en español la colocación pospuesta de los adjetivos. Entonces, lo que más se recomienda es usar el nombre W para el caso de la W, que generalmente nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Entonces, W, así vamos a llamarla según esta nueva actualización. Y que no está de más agregar cuando nos piden en la internet nuestro sitio, que hay personas que dicen www, Sí. hasta el cansancio, y ahora pues www. Se oye coloquial, se oye sofisticado. Bueno, ahora vamos con la letra Y. Se denomina Y o Y. El nombre Y, heredado del latino, es la denominación tradicional y más extendida de esta letra y refleja su origen y su empleo inicial con préstamos del griego. La elección de Y como nombre recomendado para esta letra se justifica por su simplicidad, ya que se diferencia sin necesidad de especificadores del nombre de la letra I. Y latina, Y. Muy bien. Entonces, yo generalmente acostumbro decir Y únicamente, ¿verdad? Yo creo que es más corto y es más cómodo Sí. que decir Y, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo en lo personal tengo una preferencia por decir Y. Muy bien. A diferencia de las variantes denominativas que se acaban de exponer, todas ellas válidas, no se consideran hoy aceptables los nombres alternativos que han recibido algunas otras letras en el pasado. Vamos a aclarar entonces. Así, se aconseja desechar definitivamente el nombre R para la letra R, así como las formas Z, Seda y Seda para la Z. Los únicos nombres válidos hoy para estas letras son respectivamente R y Z únicamente. Entonces, cuidado con usar esos nombres porque mucho se hacía una diferencia entre R fuerte y R suave y había ese tipo de confusiones, pero ahora en todo caso es R, que vamos a llamar a la letra. R vibrante. Muy bien. También era conocida. Vamos ahora con las palabras donde se puede prescindir de la tilde diacrítica. Ejemplos, los pronombres este, esta, estos, esta, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas, tanto en singular como en plural, y teleapasionados. Estas palabras ahora pueden funcionar como determinante demostrativo ante llamado adjetivo demostrativo o como pronombre demostrativo. Antiguamente se acentuaban cuando tenían función de pronombre. Obsérvese que esto, eso y aquello, que solo pueden ser pronombres, nunca se han acentuado. Muy bien, muy buena aclaración. Y vamos a ver otro caso de tilde diacrítica. Y en esta ocasión es con el adverbio solo y los pronombres demostrativos, incluso en casos de posible ambigüedad. En pantalla tenemos que por eso a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en estas formas, incluso en casos de ambigüedad. La recomendación es, en general, no tildar nunca estas palabras. Entonces, eso se recomienda, ¿verdad? Solo y los pronombres demostrativos, no tildarlos, ¿verdad? Esa es la nueva actualización. Bueno, esa es la actualización. Esa es la novedad de la Real Academia Española y que en la pantalla lingüística, siempre acá en el programa de nuestra lengua, estamos actualizándolos porque no debemos ser resistentes al cambio y debemos hablar apropiadamente y escribir correctamente nuestro idioma. Respecto
a solo, a la palabra que nos acaban de orientar, puede funcionar también como adjetivo o como adverbio. Antiguamente se acentuaba cuando tenía función de adverbio, cuando equivalía a solamente, a exclusividad. Ejemplos: a Tomás le gustaba estar solo, como adjetivo. Y el otro ejemplo: solo tomaremos fruta, que significa un adverbio. Muy bien. Seguimos con la tilde diacrítica y en este caso con la conjunción disyuntiva o, escrita entre cifras. Hasta ahora se venía recomendando escribir con tilde la conjunción disyuntiva o cuando aparecía entre dos cifras, a fin de evitar que pudiera confundirse con el cero. Y yo creo que esa tradición viene un poco por la escritura máquina. Yo recuerdo en la máquina de escribir que el 0 y la O eran muy parecidos, ¿verdad? Pero ahora sabemos que en la computadora la O y el 0 en cualquier tipografía es distinta. Se diferencia. Se diferencia. Entonces, esta conjunción, que es la O, y su diferente forma y menor altura que el 0 evitan suficientemente que ambos signos puedan confundirse. Entonces, ahora no hay que tildar esta conjunción disyuntiva, incluso cuando esté entre dos números no la vamos a tildar, ¿verdad? Porque perfectamente se puede diferenciar. Efectivamente, tanto en nombres entre números y para diferenciar Enrique o Antonio, uno o dos. Ya esa conjunción o no debe llevar acento gráfico porque se diferencia perfectamente del número 0. Bueno, solo queda invitar a nuestros televidentes para que apliquen estas novedades en la producción de sus textos escritos. Sí. Precisamente el objetivo de este programa, de este segmento, es que mejore no solamente su lectura, porque en otras ocasiones, Vilma, presentamos programas alusivos al mejoramiento de la actividad lectora, pero en esta ocasión queríamos enfatizar precisamente a otra de las habilidades que muchos estudiantes en general, ¿verdad? y personas también de cualquier tipo de trabajo que se dedica a cualquier actividad, existen este tipo de dificultades y quizás lo que aprendimos hace 15 años en la escuela o en el colegio ya no es. Le agradecemos, Vilma, que esté siempre presente en nuestro programa, que siempre esté aquí con nosotros en el segmento Taller de la Palabra. Muy bien. Y que a través de este medio podamos continuar con la contribución a la mejora de nuestra lengua. Así es, efectivamente, porque recuerden que la gente te lee, mira el error y piensa mal de ti. Continuemos con novedades del español aquí en su programa Nuestra Lengua. Hasta la próxima. Hoy en su segmento Novedades del Español, 2 palabras relacionadas con los hábitos alimenticios. No se lo pierdan. Hola queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras pierna y canilla. En anatomía humana, la pierna es el tercer segmento del miembro inferior pelviano ubicado entre la rodilla y el tobillo. En lenguaje común no científico, el término pierna denota la totalidad del miembro inferior del cuerpo humano. ¿Cuál es la relación entre la pierna humana y el jamón? Veamos los datos etimológicos que encontramos al respecto. La palabra pierna viene del latín perna, con la diptongación característica de las palabras patrimoniales del español de la E tónica, como tierra de terra, hiedra de hedera, etc. En latín significaba el muslo comestible de un animal y muy especialmente jamón. El castellano lo ha especializado en designar las extremidades inferiores, especialmente las humanas.
Sin embargo, su valor primitivo ha quedado en otras lenguas como el catalán pernil o pernil, que significa jamón. En la ciudad de Pompeya, enterrada por la ceniza volcánica de la erupción del Vesubio del 24 de julio del año 79 después de Cristo, las paredes y las calles están llenas de escritos, anuncios y graffiti. Las cauponias, es decir, las posadas o casas de comidas, anunciaban en sus fachadas el menú del día, y en una de ellas se lee Hodie habemus pernam, que significa hoy tenemos jamón. Hola queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras restaurante y menú. Los significados del consumo alimentario fuera del hogar giran en torno de las expectativas de las personas, quienes con frecuencia buscan reafirmar su sentido de pertenencia a una determinada clase social por medio del consumo en establecimientos especializados en la venta de servicios alimenticios. También es frecuente que en ocasiones especiales, cuando se trata de agasajar a alguien, pensemos como posibilidad en un restaurante. La palabra restaurante surgió en Francia en el siglo XVIII y etimológicamente estaría relacionada con la palabra restaurar. Veamos el significado y etimología de este vocablo. La composición etimológica de la palabra restaurante es la siguiente. El prefijo re, que indica hacia atrás y que encontramos en palabras como reparar, es decir, volver a parar, recitar, es decir, volver a citar, y representar, que significa volver a presentar. Por otro lado, consta del verbo stare, que significa parar, estar en pie. También está compuesta por el sufijo nte, que hace referencia a la gente, es decir, el que hace la acción, como ingerente y tolerante. Entonces, restaurante es el que vuelve a parar a los caídos de hambre. La palabra restaurante viene del vocablo francés restaurant y del latín restaurare, que significa reparar. La idea es que la comida repara el estómago vacío. La primera noción que se tiene del uso de la palabra restaurante data del siglo XVI. La palabra era utilizada en Francia para denominar una sopa muy sabrosa y rica en grasas. El significado extenso de la misma era una comida reparadora. En 1765, un pequeño empresario francés de apellido Boulanger abrió en París una casa de comidas. En el frente puso un cartel en latín vulgar cuyo contenido equivale en español a «Venid a mí los que tenéis el estómago vacío, que yo os lo restauraré». La frase tuvo mucho éxito, así como el local. La gente empezó a llamar a estos lugares restaurantes, donde iban a ser restaurados, y los cocineros fueron conocidos como restauradores. En aquella época no había casas de este tipo, solo existían las tabernas, pero en ellas se servía apenas vino y otras bebidas, y a veces algún picadillo. El éxito de la casa de Boulanger no fue inmediato, pero cuando ocurrió 24 años más tarde, tras el estallido de la Revolución Francesa, fue tan resonante que los establecimientos como el suyo, llamados primero restaurant y más tarde restaurant, se multiplicaron rápidamente por todo París y no demoraron en aparecer en otras capitales europeas. Uno de los primeros clientes de Boulanger fue el enciclopedista Denis Diderot,
quien elogiaba mucho sus platos, aunque admitía que el lugar era un poco caro. Antes de la Revolución de 1789, los castillos y mansiones de las familias aristocráticas de Francia mantenían grandes y sofisticados equipos de cocina, pero con el fin del antiguo régimen, muchos jefes de cocina y cocineros desempleados abrieron sus propios restaurantes, al punto de que en 1804 había en París más de 500 casas inspiradas en la idea de Boulanger, lo que permitió que el producto del trabajo de algunos de los jefes de cocina más célebres de la historia fuera saboreado por primera vez por paladares plebeyos. El cocinero parisino Boulanger es recordado por haber abierto el primer restaurante del mundo occidental. Su menú se basaba en sopas y caldos reparadores. En este contexto, menú aparece en el sentido de lista de comidas. A continuación les compartimos la historia de esta palabra. La palabra menú en el sentido de lista de comidas, menu de repas, fue usada por primera vez en París en el siglo XVIII, cuando se inventaron los primeros restaurantes. El francés lo tomó del latín minutus, que significa pequeño, pues se refería a una pequeña lista. Su primer uso en computación en el sentido de interfaz de usuario fue en 1971. La palabra latina minutus se formó a partir del verbo minuere, que significa disminuir, y significaba pequeño, menudo y también disminuido. En francés, este vocablo fue adoptado con el mismo sentido que en español, pero en cierto momento apareció una nueva acepción que inicialmente denotó detallado y más adelante lista, relación. De esta acepción francesa surgió más tarde la expresión menu de repas, que significa lista de comidas, reducida por último a su forma actual menú, que al llegar al español tuvo apenas que añadir una tilde. Menú se usó en español desde fines del siglo XIX. En algunos diccionarios, como el de Cerollo de 1895, menú fue incluido como palabra francesa equivalente a la castellana minuta, lista de manjares, pero la Academia la registró hasta 1927 en su diccionario. En una sociedad de consumo como la nuestra, la alimentación es un escenario cultural muy importante, el cual debería ser aprovechado para el diseño de programas educativos que fomenten hábitos alimenticios responsables y saludables. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Lo espero en el segmento Café Literario, donde conversaremos con un joven de 19 años, promesa de la literatura hondureña. Quédese con nosotros. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario, el lugar en donde hablamos de libros, de literatura, de lectura y conversamos con personas que los escriben. En esta oportunidad me encuentro acompañada de un joven estudiante de psicología de la UNA, cuyo nombre es Fabricio Cepeda. Hola Fabricio, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenido al Café Literario. Vamos a conversar acerca de su producción. Usted es escritor de poesía y cuento, me ha dicho. Sí. Cuentos escribo desde alrededor de unos 4 o 5 años y la poesía desde que tengo 7 años. ¿Se siente atraído por estos dos géneros en particular? Sí, es, por ejemplo, la poesía, la tomo como parte de mi vida porque, según lo tomo yo desde mi punto de vista, a veces es bastante difícil, por la cultura que tiene el hondureño, expresar los sentimientos. Y la poesía me ayuda a expresar lo que siento y
y cómo veo el mundo y poder abrir todo lo que cargo diariamente y convertirlo en arte, expresarlo de una forma hermosa. Y los cuentos veo que son cuentos cortos. ¿Más o menos cuántos he escrito? ¿Tiene algún número en especial? Más o menos alrededor de 28, por ahí anda. Y de poesía tiene más, supongo. De poesía, justamente hace un mes hice una recopilación de todo lo que había escrito en el último año y creo que tengo alrededor de 70, más los del año antepasado, alrededor de unos 140, 150 poemas. ¿Y usted publica estas producciones suyas? Algunas sí las he publicado en algunas redes sociales, cosas pequeñas. ¿Y le gustaría alguna vez publicar en físico? Como colección de cuentos, colección de poemas. Sí, ese es todo el sueño de un escritor, el llegar a que la gente lo lea, que aprecie lo que uno está haciendo. Pero usted tiene una vida por delante. ¿Cuántos años tiene usted? 19. Ya ve, tiene toda una vida por delante. ¿A quiénes lee usted? ¿Quiénes influyen? Pues últimamente quien ha estado influyendo ha sido un autor español, Carlos Ruiz Zafón. Él ha sido el que he estado leyendo, pero recuerdo cuando estaba en el colegio que había una profesora que me estaba dando en la cabeza diciéndome que leyera los clásicos y a fuerza he leído algunos y por ejemplo García Márquez ha sido uno de los clásicos que yo lo agarré por obligación, pero terminé disfrutándolo. Su manera de relatarlo, de hecho el mejor cuento que supongo yo, o siento que he escrito, porque ha sido el que he visto que le ha agradado más a la gente, traté de hacerlo imitando muchas de las cosas que estaba aprendiendo de García Márquez. Y es increíble toda la inmensidad creativa que tenía ese hombre, el haber inventado un género nuevo. Y yo quería imitar eso y eso es lo que intento hacer cada vez que escribo un cuento, de que no solo sea una historia contada, porque la literatura no debe ser así, debe ser una historia bien contada, que además uno como escritor sea capaz de reflejar tanto en los personajes como en la trama los sentimientos muy humanos y que esto a su vez también no sea algo aburrido, sino que sea arte, que la gente disfrute. ¿Verdad que no hay ningún escritor que no sea un buen lector? No puede ser escritor. Por supuesto. Un amigo que ya fue el año pasado, creo que se graduó de aquí de la pedagógica, me decía eso también, me pegaba mis buenas regañadas, porque mencionaba de que los escritores son como maestros para uno que aspira a ser como ellos. Así es. Y cada vez que lee una de sus obras, le están dando cátedras a uno de cómo puede llegar a amplificar y mejorar su creatividad. ¿Y cómo es el proceso creador en usted? ¿Cómo escribe? ¿Qué rituales sigue? ¿A qué hora escribe? ¿Tiene una musa que lo inspira? ¿Cómo funciona esto? Pues en el proceso de crear cuentos, normalmente es alguna idea que se me viene esporádica, tal vez algo que veo en alguna película o algunos de mis cuentos, alguna canción que he escuchado o alguna parte que he leído y que me ha llamado la atención, y pues trato de aprovechar el momento de inspiración. Normalmente me siento frente a la computadora 3, 4 horas a escribir un cuento, una historia de 4 o 5 páginas. Trato de ser bastante cauteloso en cada oración que utilizo, porque no solo es la calidad literaria, sino también siempre, eso ha sido lo principal que he intentado y por lo que yo me decidí a ser escritor, el tratar de reflejar sentimientos, de hacer de que la persona pueda vivir dentro de la historia y pueda ya sea sentirse triste o feliz o alegre, etc. Cuando leen mis historias, por eso tengo sumo cuidado y soy bastante detallista en ese aspecto y confieso que es bastante agotador. Y las veces que he intentado escribir ya relatos más extensos, esa ha sido una de mis dificultantes y por lo que siento que debo seguir entrenándome, porque escribo un día, no sé si lo voy a llamar brutal, una parte del relato y al siguiente siento ya que lo voy haciendo más débil. Entonces, más que todo, los cuentos
son bastante agotador, pero al final también quedo satisfecho porque he hecho un trabajo minucioso y del cual estoy contento. Y en cambio con los poemas, puedo decirle que un poema se lo estructuro en 15 minutos y ya se me viene con más facilidad cada verso. Tiene usted diversidad temática, ¿verdad?, en sus cuentos. He leído La Serenata, que me pareció muy bueno. Hay una descripción magnífica, ningún adjetivo sobra ni falta. Me encanta el final, es un final sorprendente, es un final que gusta. A los lectores nos gusta que nos sorprendan, porque cuando nosotros nos anticipamos a la obra, entonces nos decepciona un poco. Pero este cuento en particular, La Serenata, es un cuento que sorprende con su final. Y es sobre música, pero aquí tenemos otros, El General, es sobre política, Abrazo Gratis. Entonces, ¿nos puede explicar de qué van? ¿Cuál es la variedad de temática que tienen sus cuentos? Bueno, pues hace tiempo estaba teniendo un dilema porque sentía de que no estaba cumpliendo con mi función como escritor. Entonces, siempre he querido escribir cosas importantes, cosas que marquen a la gente. Por ejemplo, de La Serenata trata de música. Me encontré con una canción de Franz Schubert, La Serenata, justamente se llama La Serenata la canción, y me inspiró a motivarme, dada la historia que tiene también este compositor, a reflejar también la vida no solo de el músico, cómo lucha para llevar y tener éxito con su arte, sino también todo tipo de artistas, el escritor, el pintor, y en parte también refleja la actualidad y el medio ambiente en el que se ve envuelto el artista, más que todo también aquí en Honduras, que es batallar, es una vida difícil la que lleva. Entonces, eso es lo que quise reflejar con ese cuento. Ya con El General, trata acerca de la época de la dictadura de Tiburcio Carías Andino. Y, por ejemplo, he tenido varias pláticas con personas mayores, con mi abuelo, principalmente, en el que él me contaba de que esta dictadura era una maravilla, que podía salir a las calles, no había delincuencia, que podían tener las puertas abiertas, etcétera. Y lo pintan como una maravilla, pero era una dictadura, y hay cosas de que la historia no le ha hecho justicia. Entonces, la historia trata también desde otro punto de vista de cómo las personas que no estaban adeptas al gobierno también sufrían, y para ellos no fue un paraíso esa época. Y ya Abrazo Gratis, es más tétrico, trata acerca de un psicópata y cómo desde su punto de vista ve el mundo, cómo ve sus crímenes. Y El Viejo de Polvo lo escribí en honor a los ancianos. Siempre he tenido una gran admiración por las personas mayores, y me duele ver cómo la sociedad los va aislando y va menospreciando también su conocimiento, su potencial y toda la experiencia que ellos han tenido, y al final terminan siendo una parte olvidada de la sociedad. Y pues con esto intento darle también el honor y sobre todo también ver cómo la vida de nosotros siempre gira en torno a la muerte, y tenemos muchos rituales para la muerte, y este cuento también representa eso. Y ya con el resto, estos tres, La Dama de Papel, El Viejo Farol y Roto, son, podría decir, confesar lo que son parte de mi vida, son cosas que tal vez me han pasado y siento la necesidad de expresarme. Entonces las maquillo un poco, las convierto en metáforas y las convierto en historias. Muy bien. Entonces yo lo invito a que publique, para que la audiencia pueda disfrutar de estos cuentos. Hay una convocatoria del del sistema editorial universitario, aquí en la Universidad Pedagógica, en donde recibe textos como estos que podrían ser publicados. Entonces yo lo motivo porque usted tiene mucho talento, y ojalá un día podemos ver una colección suya. Y bueno, y dentro de 10 años ya será usted un personaje famoso en la literatura hondureña. Éxito, Fabricio. Muchas gracias. Gracias por venir al Café Literario, y éxitos para siempre. Lo espero ver dentro de poco en este mismo segmento. Y a la audiencia lo invito a que continúe con nuestra lengua. Buenas noches, estimados amigos.
Queremos invitarle al segmento Salgamos de Dudas, ya que hoy estaremos tratando una temática muy interesante. ¿De qué hablaremos hoy, profesora? Así es, Ceci, el día de hoy estaremos comentando algunos de los errores más frecuentes en carteles y anuncios publicitarios. Así que los esperamos en Salgamos de Dudas. Agradecemos su permanencia en nuestra lengua. Este es el segmento Salgamos de Dudas y como lo prometido es deuda, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunas de las faltas ortográficas más comunes en los carteles y anuncios publicitarios. Sí, es por eso hemos nombrado este segmento como ortografía y publicidad, dos palabras que deben ir de la mano siempre y no olvidarlas nunca. Comencemos con la primera imagen. Observamos que dice venta de hielo. ¿Cuáles son los errores ahí, profesora? Bien, vemos que a nuestro querido amigo se le olvidó colocar la H en la palabra hielo. Además hay otro error ahí, venta no es con B, sino con V. Vemos, cuando leemos, podemos escuchar que venta de hielo suena bien, está correcto, pero cuando lo leemos y observamos las faltas ortográficas que hizo, están erróneas dos palabras, no solamente una. Bien, pasamos a la siguiente imagen, donde vemos que hay un grupo de estudiantes que escribe colegio tomado. ¿Cuáles son los errores en este cartel? Aquí hay un par de errores. El primero es que colegio no se escribe con J, sino con G, y que también hay una minúscula en medio de las mayúsculas. Estos son dos errores que les sugerimos a ustedes que no cometan, porque suele pasar a menudo que escribimos mayúsculas con minúsculas y no. Y recordar también que la ortografía es como la carta de presentación de nosotros, por eso es que debemos de cuidarla bastante. La siguiente imagen. Bicicletería El Negro, reparamos tu bici. Bueno, ahí percibimos que hay varias faltas ortográficas, empezando por bicicletería. La palabra está correcta, ¿verdad? Es apropiada, se reconoce por la Real Academia Española, solo que escribió bicicletería con S y olvidó colocarle la tilde. Además, Ceci, hay otros errores también que debemos mencionar. Algo que no me concuerda es que bicicletería se refiere a un lugar donde se venden bicicletas, pero dice que también se repara la bici. Entonces, ¿vende bicicletas o repara? Bueno, así que le sugerimos que mejor sea más específico y coloque taller de reparación de bicicletas, que se entiende mejor. El Negro, así es el nombre del taller, y reparamos, no tiene la S al final, y el negro está pegado, no está separado. Además, colocó un apócope también en bici, y bici ahí lo escribe con C, y en la primera palabra lo escribió con S, se contradice, ¿verdad? Sí. Parece que no tiene bien clara si bicicleta se escribe con S o con C. Así que utilizó las dos letras para ver cuál estaba correcta. Pasamos a la siguiente imagen y dice así: se lavan ropa ajena casa. Casa número 6. Sí, casa bueno, número 6. Si yo leo ese rótulo, lo primero que me preguntaría es, ¿quién es Jena? Parece que solo a Jena le lava ropa, ¿verdad? Sí. Le recomendamos a las personas que escribió este cartel que lo escriba de la siguiente manera: se lava ropa ajena. Ajena se escribe pegado y con J, no con G. Además, lavar es con V, no con B. Y tampoco podemos decir se lavan o se venden, porque eso refiere que la ropa se lava a sí misma. Se lavan ropa, Así como es. que la ropa se lava. Es se lava ropa o se vende tortillas, que es muy común leer se venden tortillas. En la siguiente imagen, bueno, creo que nos va a causar risa a la mayoría de nosotros, abrido. Esa expresión solamente se la he escuchado a algunos niños que están empezando a utilizar algunas formas verbales. No se dice abrido, se dice abierto. Además, hay otros errores también. Vendo barato. Vendo es con V y barato es con B. Al parecer cambió la posición de la B y de la V. Colocó una letra en la otra palabra y la otra la traspasó a la otra. Hay un desorden porque ahí hay tres palabras mal escritas. Yo creo que son sí, muy básicas. sí, y yo creo que si vemos rótulos de este tipo en algún lugar, no nos vamos a atrever a entrar a ver qué es lo que vende. No, o ya atribuimos que son personas que no le prestan atención a su ortografía o que no tuvieron un nivel de instrucción alto para poder saber cómo se escriben estas palabras. Pasamos a la siguiente imagen. Respeto a la educación. Por supuesto que debemos tener respeto a la educación y para empezar corrigiendo la falta ortográfica, empezando por la Z. El respeto es con S, además educación se escribe con C y olvidó también la tilde en la O. Y ala, está refiriendo a un ala, no ala, sino ala. Tiene que ser separado. Tiene que ser separado. La siguiente imagen, esta pues agradecemos a las personas que estuvieron enviando esas imágenes que nosotros les pedimos, esta la recibimos.
Y es un carro que tiene un sticker que dice Dios me sigue ayudando. Mucho cuidado con este tipo de inscripciones porque recuerde que el vehículo anda transitando ahí por varios lugares, entonces muchas personas se van a dar cuenta de este grave error ortográfico. Así es, y es que ayudando se escribe con una Y, no con L. Finalmente, solicito empleada. En algo que sea, bueno, ahí vemos que escribió H, empleada no lleva H, además la I no es correcta, se utiliza E, es empleada. Y la N antes de la P es También. incorrecta, es una M antes de B y P siempre. Creo que es una regla muy básica que nos enseñan desde pequeños y que debe quedarse uno grabado siempre. Antes de B y P se escribe una M. ¿Y en solicito, profesora? Solicito se escribe con C. Así es, solicito es con C. Vemos que cuando los escuchamos no aparece un error alguno, pero cuando los leemos sí es notable. Habían 3 errores en empleada. Y es que no es lo mismo, cuando nosotros nos expresamos de forma oral, generalmente tomamos en cuenta la adecuación, la coherencia y la cohesión, mientras que de forma escrita hay que tomar en cuenta todos esos elementos y también la parte ortográfica de las palabras. Así es, tenemos un siguiente cartel. No se permite alcohol pasando este punto. ¿Cuál es el error ahí, profesora? En algo acertó que alcohol lleva H, pero Sí. el lugar donde la colocó está incorrecto. Así es. Sino, alcohol lleva H, pero al final, en la última sílaba. Ol. Así es. Bueno, hoy en día tenemos a la mano siempre nuestro celular con internet para poder enviar mensajes por WhatsApp o Facebook, pero no solamente para eso sirve nuestro internet, sino que también podemos abocarnos a algunos diccionarios, a la red donde nos pueden facilitar la correcta escritura de todas estas palabras que necesitamos para poder hacer carteles. Así es, y es que cuando nosotros escribimos un mensaje de texto debemos hacerlo con corrección, porque en muchas ocasiones nosotros lo hacemos por ahorrar tiempo y espacio, pero luego eso se vuelve una costumbre y ya cuando tenemos que escribir un documento más formal, trasladamos esas mismas faltas ortográficas al papel y es realmente penoso, puede resultar vergonzoso para un profesional o cualquier otra persona que hable español que tenga faltas ortográficas, ¿verdad? Así es, incluso la computadora nos puede resaltar una palabra que esté mal escrita o mal empleada o qué significado no concuerda con las demás. Así que utilicemos todas las herramientas tecnológicas para nosotros mejorar nuestra redacción y nuestra escritura. Y cuando veamos estos rótulos, pues yo creo que estas personas no son conscientes de que existen reglas gramaticales, ¿verdad? Porque nosotros podemos cometer errores, ya sea por cuestión de dedo, porque desconocemos la regla gramatical, pero creo que las personas que escribieron estos rótulos desconocen que tales reglas existen. Es por eso que vemos que permanecen durante mucho tiempo, no los cambian, no los mueven, ¿verdad? Porque no saben que están incorrectamente escritos. En mi carrera escucho a muchas profesoras decir que los estudiantes nunca escriben como está en la pizarra o como está en el libro y por tanto le hacemos un llamado a esas personas que no copian correctamente, que tengan un poquito de retención y de recuerdo de cómo se escriben esas palabras, porque en un solo momento tal vez podemos tener dudas, pero hay muchas palabras que son muy comunes y que debemos de escribirlas justo como las podemos ver en los libros de texto o como las profesoras nos los indiquen. De continuar así, creo que lo mejor sería organizar una campaña para una mejor ortografía, ¿no es así? Así es, una campaña masiva, empezando con cosas básicas como escribir un cartel. Agradecemos su sintonía con Salgamos de Dudas y con Nuestra Lengua. Esperamos que este segmento les haya causado entretenimiento para poder reírse, porque hay muchas cosas que sí causan un poco de gracia, pero también poder con mucho tacto corregir a esas personas que no saben cómo escribir. Recuerde siempre hacer uso correcto de la lengua española porque esto contribuye a mantenerla viva y fuerte. Nos vemos la próxima semana. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.